Las investigaciones sobre el desarrollo y el bienestar psicológico de niños criados por progenitores del mismo sexo se ha centrado casi por completo en familias formadas por madres lesbianas y no por padres gays. A menudo se supone que los hombres gays no les interesa ser padres o que se oponen activamente a la paternidad. Mas, sin embargo, actualmente hay un número creciente de hombres gays criando niños o jóvenes gays que planean tener hijos cuando tengan más edad. Usando datos de la encuesta de seguimiento diario de Gallup del 2012, se encontró que el 20% de los gays menores de 50 años que vivían solos o con un cónyuge o pareja estable estaban criando menores de 18 años, y los cálculos obtenidos por la American Community Survey mostraban que el 10% de las parejas gays tienen hijos menores de 18 años a su cargo. ¿Es cierto que las madres son mejores para la crianza que los padres? La investigación de paternidad ha demostrado que los padres heterosexuales influyen en sus hijos de manera similar a las madres. En lo relativo al apego, un análisis de 14 investigaciones sobre el apego de bebés a sus madres y padres, en el que participaron casi 1000 familias, concluyó que la proporción de niños con calificación sobre apego seguro hacia sus padres era casi idéntica que la proporción de niños con calificación de apego seguro a las madres. De un análisis detallado de la bibliografía sobre la investigación de la paternidad, Blake estableció que es la calidad de la relación del padre con su hijo lo que importa y no el sexo o la conducta masculina. Sería de esperar que las familias de padres gays pudieran proporcionar un entorno de crianza tan positivo como el de las familias de madres presentes. Si no hay nada específico en la maternidad, los padres gays que muestran una crianza sensible, afectuosa y receptiva deberían promover el desarrollo positivo del niño. Asimismo, el entorno social más amplio puede tener un impacto marcado sobre el bienestar psicológico del niño, y los niños de padres gays pueden verse más expuestos a discriminaciones o prejuicios que los de madres lesbianas. Goldberg, Gashi y Smith postulaban que los niños y niñas criados por padres gays pueden mostrar una conducta menos tipificada por el sexo que los de padres heterosexuales, esto debido a que viven en un entorno familiar menos tipificado por el sexo, y específicamente las niñas criadas por padres gays tienen una conducta sexualmente menos tipificada que las de madres lesbianas debido a la ausencia del modelo del rol femenino. Les voy a hablar sobre las vías de acceso a la paternidad. Los hombres gays pueden acceder a la paternidad de diversas formas, aunque muchos de ellos son padres como resultado de haber tenido relaciones heterosexuales anteriores. eh, Solo en años recientes se han criado niños con familias formadas por padres gays. Una pequeña proporción de padres gays previamente casados están criando a sus hijos tras el divorcio. Sin embargo, una proporción mucho mayor de familias de padres gays se han formado mediante la adopción. De esto de acuerdo a estudios hechos por Gates en el año 2013. Además, algunos hombres gays establecen acuerdos de coparentalidad con mujeres heterosexuales o lesbianas. En estos acuerdos de coparentalidad, el niño crece por lo general en hogares separados, con diversos grados de participación de los padres gays que van desde salidas ocasionales hasta la custodia compartida. Los gays están comenzando a tener hijos mediante la gestación subrogada. El Comité de Ética de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva en el año 2006 declaró que las solicitudes de reproducción debían tratarse sin prestar atención a la orientación sexual, y en Reino Unido las parejas gays acceden a la paternidad mediante gestación subrogada, pueden convertirse en los progenitores legales conjuntos de su hijo. Por lo general, los padres gays optan por la gestación subrogada plena sin vínculo genético con los gestantes. Esto implica un donante de óvulo y una gestante subrogada. Diversos estudios han examinado qué es lo que motiva a los padres gays a querer criar niños y cómo eligen entre las diversas vías de acceso a la paternidad y qué factores influyen para que tomen esa decisión. Goldberg, Howe y Moyer en el año 2012
decidieron examinar las motivaciones para la paternidad en un estudio cualitativo de 35 parejas gays que estaban en proceso de adopción de su primer hijo. Muchas de las razones para querer tener hijos eran muy similares a las manifestadas por las parejas heterosexuales, que valoran las relaciones familiares, el gusto por los niños y la sensación de que criar a niños es parte natural de la vida. En un estudio sobre crianza y desarrollo infantil en familias adoptivas encabezadas por padres gays, se preguntó a los participantes sus razones para querer criar a un niño y por qué habían optado por la opción de la adopción frente a la gestación subrogada o la coparentalidad. Muchos habían pensado que nunca les llegaría a ser posible el hecho de ser padres a pesar de su fuerte deseo de serlo. Y como explicaba uno de ellos, siempre había deseado ser padre, y una de las cosas más difíciles sobre el hecho de aceptar el ser gay es pensar que nunca podría llegar a serlo. A diferencia de los progenitores adoptivos heterosexuales, que a menudo recurren a tratamientos incestuosos, infructuosos, antes de recurrir a la adopción, esto era a menudo la primera opción para los gays que deseaban tener hijos. Algunos también lo preferían por razones morales. Para los padres adoptivos gays era muy importante la autonomía en cuanto a progenitores. Aunque algunos mantenían contacto directo con la familia genética, lo consideraban menos amenazador que el involucramiento de las gestantes o de la madre de coparentalidad. Otra razón dada por los padres gays para escoger la adopción era que de esa forma ninguno de los progenitores sería padre genético. Así podrían evitar un desequilibrio entre padre biológico y el padre no biológico en la naturaleza de la relación con su hijo y los posibles problemas que esto podría llegar a traer. Además de que la adopción en Reino Unido es gratuita, esto llevó a algunos padres a preferir la adopción mediante la gestación subrogada internacional, inasequible económicamente para algunos. Mientras que los gays que asumen la paternidad mediante adopción tienden a no dar demasiada importancia a los lazos biológicos con sus hijos, otros consideran dichos lazos algo esencial. En un estudio realizado en Bélgica con gays que establecieron un acuerdo de coparentalidad, el deseo de un hijo genéticamente emparentado era la principal razón por la que los progenitores escogiesen la coparentalidad como forma de alcanzar la paternidad. Esto de acuerdo a Herbrand en el año 2008. Estos padres querían que sus hijos fuesen criados por ambos progenitores biológicos, si bien en casas separadas. En aquellos casos en los que los progenitores biológicos tenían la pareja, solo se llamaba mamá y papá al padre y a la madre biológica. Las motivaciones de las parejas gays que se habían decantado por la gestación subrogada como vía hacia la paternidad se estudiaron en España, de acuerdo a Smietana en el año 2011. Todos los padres habían acudido a la gestación subrogada en Estados Unidos, como los padres gays que habían optado por la adopción. Los que se habían convertido en padres mediante gestación subrogada buscaban convertirse en los únicos progenitores legales y, de hecho, de sus hijos. Deseaban crear lo que ellos denominaban familias normales, en los que pudiera vivir con sus hijos y criarlos juntos todos los días. Además de que el hecho de que los padres gays adopten a hijos, ya sea mediante gestación subrogada o coparentalidad, influye muy poco en el desarrollo psicológico de estos mismos, ya que lo más importante dentro de un sistema o de un círculo familiar no es la identidad sexual de los progenitores, sino los valores que se tengan dentro del mismo sistema familiar. Hola a todos, mi nombre es Ilse y les voy a explicar sobre las familias adoptivas heterosexuales. Bueno, para empezar, es un tema muy delicado e importante de cómo los niños llegan al orfanato y el por qué están en el orfanato.
Debo de aclarar que cada niño es diferente su caso con sus familias pasadas, o sea, sus padres biológicos. Bueno, es muy difícil poder tener una crianza con niños adoptivos por parte de los padres progenitores, debido a que los niños tienen muy fuertes problemas de antes, que puede que sea muy difícil poder convivir con ellos y sobre todo educarlos, y bueno, en especial también cómo poder acercarse a ellos. Bueno, los problemas psicológicos mostrados por los niños adoptados son de naturaleza principalmente conductual, ya que los niños tienen factores como impulsividad, conducta desafiante y abuso de sustancias, y más que nada como ansiedad y depresión. Y bueno, aquí entran los padres progenitores de cómo pueden ayudar al niño, y claro que deben de saber sobre el historial del niño, de cómo llegó y qué fue lo que le pasó, qué fue lo que pasó con sus padres. Y bueno, ahora les voy a dar ejemplos del por qué los niños llegan al orfanato. Debo de aclarar que estos ejemplos que les voy a decir normalmente siempre ha pasado al llevar a los niños pues al orfanato. En el libro nos dice que incluso antes del nacimiento los niños adoptados están expuestos a circunstancias menos favorables que a los no adoptados. Esto nos dice que es más probable que su madre biológica haya consumido algunas drogas o sea una persona alcohólica, o que vive en la pobreza extrema. Y aquí hay un dato interesante donde también nos dice que la madre puede experimentar niveles elevados de estrés, todo lo cual puede afectar el desarrollo del feto y puede provocar peores resultados cognitivos y conducta en el niño. O sea, aquí nos habla que puede ya estar el niño teniendo problemas desde antes de su nacimiento, o sea, en el vientre de la mamá. Por eso es importante que los padres progenitores deban de saber el historial del niño antes de que lo adopten. Obviamente para poder ayudar al niño y poder llevarlo con un especialista. Y bueno, ya que les explico de esto, es muy importante saber que no es fácil adoptar a un niño. Obviamente debemos de saber toda su historia del niño, ya que el niño no es como un juguete de dámelo y lo cuido. No, creo que no se trata de esto, se trata de poder darle la confianza al niño para poder sentirse en familia. Obviamente saber sus gustos, saber sus miedos y sobre todo saber cómo se siente después de haber tenido pues estos problemas fuertes con sus padres. Y bueno, eso también depende de la edad. Y también es importante que los progenitores adoptivos deben reconocer la diferencia entre la parentalidad de adopción y promover relaciones familiares positivas. Es importante decirle obviamente al niño que es adoptado, pero no recalcárselo siempre. Claro que no, porque puede tener problemas cuando el niño sea una persona adolescente y pueda que le lastime aún más al saber que es adoptado. Obviamente se aclara que depende de la edad al que el niño es adoptado. Otra cuestión que los progenitores adoptivos deben considerar es si mantener contacto o no con la familia biológica de sus hijos. Esto a menudo es conocido como una adopción abierta. En un estudio longitudinal sobre las consecuencias de los diferentes tipos y niveles de contacto, se observó que los progenitores y los niños de familias adoptivas que mantenían contacto con la familia biológica del niño, pues se sentían más satisfechos que los que no. Y bueno, desde la perspectiva de los niños adoptados, una tarea clave es tener conciencia, saber sobre su adopción. Desde los primeros años se les debe de hablar, pero no es hasta los 7 años cuando los niños toman conciencia sobre su herencia biológica. Y bueno, en la adolescencia, pues para los adolescentes es muy complicado ser un adolescente porque ellos tienen un sentimiento de identidad y se preguntan quién soy. Y entonces para los adolescentes adoptados pues es mucho más complicado porque a esta pregunta se le suma
¿Quién soy yo como una persona adoptada? ¿Qué significa para mí ser una persona adoptada? ¿Y cómo encaja esto en mi conocimiento sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre mis relaciones y sobre mi cultura? Entonces, para los adolescentes, pues es importante un desarrollo de identidad seguro. Y como este proceso es posible que ellos intenten contactar a su familia biológica. Y cuando esto pasa, es muy probable que se alejen de sus padres o de su familia adoptiva. Para algunos adolescentes es muy importante conocer a su familia biológica, mientras que para otros pues esto carece de importancia. Y bueno, han habido muchas pruebas de que la adopción beneficia a los niños, cuyos progenitores biológicos son incapaces de criarlos. Hay muchos niños necesitan una familia adoptiva. Sin embargo, ha habido considerable objeción de que los gays sean unos padres adoptivos, porque dicen que esto añadiría una capa de complejidad a un proceso que ya es de riesgo. Pues si la adopción ya es difícil, ¿por qué hacerla más difícil? ¿Son los padres gays menos competentes como progenitores? ¿O es cierto que los niños adoptados por padres gays experimentan mayores problemas que los adoptados por madres lesbianas o parejas heterosexuales? Bueno, aunque las investigaciones sobre las familias encabezadas por padres gays es aún muy reciente, los estudios empíricos sobre la crianza y el desarrollo infantil de familias de padres gays han empezado a abordar estas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre estudios sobre familias adoptivas encabezadas por padres gays. Las familias adoptivas por padres gays empezaron a surgir en el año 2005 y a raíz de esto empezaron a hacerse estudios referente a este tipo de familias, en donde se hicieron como diferencias entre las familias de padres gays, familias lesbianas y familias de padres heterosexuales. A raíz de estos estudios se buscaron encontrar las diferencias entre padres gays, familias lesbianas y familias heterosexuales. Entre estas diferencias se buscaba ver cómo se desarrollaban estos niños en relación social, sus relaciones emocionales y cómo estaban psicológicamente. Y bueno, a raíz de estos estudios se encontraron que no existía tanta diferencia, pero que en relaciones emocionales los padres gays eran más afectivos o tienden a dar más emociones a los niños, lo cual hace que se sientan más seguros y pueden desarrollarse socialmente mejor. Y por otro lado, se veía que en familias heterosexuales como que no existe como que gran diferencia en crianzas, es decir, que pueden intervenir diferentes factores y que entre estos diferentes factores entre familias heterosexuales se encontraba más como el hecho de encontrar un poco más de violencia o que las emociones eran más aisladas. Entonces, pues igual se sabe que hay como que cierta discriminación entre estas familias de padres gays y familias lesbianas. Bueno, entonces encontramos como que se habla de un cuestionario de habilidades y dificultades en donde se van a hallar como que nuevamente estas diferencias entre familias de familias gays, lesbianas y heterosexuales, en donde se halla un mayor problema de conducta en las familias pues heterosexuales, y también nos menciona que se muestra un alto nivel de trastornos psicológicos en niños que no son adoptados. Por otra parte, menciona que las madres heterosexuales muestran mayor actividad en las áreas cerebrales, en los procesos de las emociones, y que en los padres heterosexuales se muestran más actividades en las áreas de procesos cognitivos, y en los padres gays se muestra pues un aumento en ambas áreas, o sea que en los padres gays se muestra como que un trabajo emocional más fuerte y un proceso cognitivo más fuerte. Entonces, de alguna manera estos estudios tratan de demostrar que los padres gays pues tienden a dar una mejor educación que en las familias lesbianas o en las familias heterosexuales. Y pues eso se puede concluir respecto a esto.
En otras investigaciones, Goldberg, Kashi y Smith estudiaron unas muestras de familias adoptivas con niños de edades de 2 y 4 años, los cuales todos vivían por lo menos 2 años con sus progenitores. En esta investigación participaron 34 familias de padres gays, 4 familias de madres lesbianas y 48 familias de progenitores heterosexuales. En esta prueba no se observaron que en las familias de padres gays las niñas fuesen menos femeninas y los niños menos masculinos que sus semejantes de familias de madres lesbianas y de progenitores heterosexuales, y tanto como niñas y niños mostraron conductas típicas de su sexo. De igual manera, en otros estudios realizados, uno efectuado por Fall, Fersen y Patterson en el año 2010, se puede observar que los niños de padres gays mostraban un desarrollo del género típico sin ninguna diferencia comparada con otros tipos de familia. En un estudio de Goldenbot en el año 2014, de igual manera se halló una conducta del rol de género típica. Como parte de otro estudio, uno sobre la crianza y el desarrollo infantil en familias adoptivas de padres gays, Farry y Patterson en el año 2013 estudiaron en qué medida comparten las parejas gays la crianza del niño y si la comparten más o menos que las madres lesbianas o que los progenitores heterosexuales. Los resultados mostraron que las parejas gays, como las lesbianas, tenían más probabilidades de compartir de modo igualitario las tareas de crianza que las familias heterosexuales. Y la mayoría de los progenitores incluidos en los 3 tipos de familias estaban satisfechos con sus responsabilidades de cuidar a los niños. Una cuestión importante para los niños adoptados por familias gays es que sepan cuándo pueden contar con su familia. A diferencia de los niños adoptados por padres heterosexuales, no solo se les debe explicar que han sido adoptados, sino de igual manera explicarles que han sido adoptados por parejas gays. En estudios realizados en Reino Unido con niños de 3 a 9 años de edad, casi todos los progenitores habían hablado con sus hijos sobre adopción. En este mismo estudio se encontraron afirmaciones de los padres de los cuales mencionaban que sus hijos habían sido víctimas de comentarios homofóbicos por parte de sus compañeros de clases. Recibían comentarios como: eres distinto por ser hijo de 2 padres, incluso comentarios más fuertes en los cuales se les insultaba, pero por la mayoría eran aceptados, aunque a otros les ganaba la curiosidad de saber más sobre su vida y les hacían preguntas sobre su familia. Muchos progenitores se proponían crearles confianza a sus hijos y de igual manera prepararlos para los posibles comentarios negativos de otras personas. En un estudio efectuado en jóvenes de 13 a 20 años de edad en Estados Unidos, se exploraba cómo los adolescentes con padres gays o lesbianas revelaban la información sobre su familia a sus compañeros o a conocidos. En este estudio se mostró que a los jóvenes les resultaba más difícil mencionar que eran hijos de padres gays o lesbianas que mencionar que eran hijos adoptados, ya que en los primeros años de la adolescencia es la etapa más difícil y en la cual se encuentra mucho más dificultad de expresarlo, por un temor a ser blanco de burlas y acoso. En la mitad de la adolescencia, muchos ya lo habían expresado, pero solamente con personas de su confianza, como eran amigos, de los cuales no querían recibir alguna burla. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre la gestación subrogada, que respecto a las familias ya anteriormente estudiadas, analizadas, mencionadas, esta es una de las familias más nuevas y que pues se sale más del contexto de una familia estructuralmente tradicional. ¿Por qué? Pues porque conviven con diversas vías hacia la paternidad de sus progenitores. Difieren de la familia tradicional respecto a su orientación del sexo, obviamente, de los progenitores y de la manera de reproducción de los niños. Los niños que son por gestación subrogada son niños que tienen 2 padres y 2 madres. ¿Por qué? Tienen un padre biológico, un padre social,
una madre que dona el óvulo y una madre gestante. Es importante mencionar que a pesar del proceso para la concepción de estos niños y que se necesitan dos madres, en su núcleo familiar, es decir, en el hogar familiar, no existe una madre. Es por eso que obviamente estamos hablando de padres. Algo que también ha impactado bastante respecto a este tema es que no ha habido mucha indignación del público, de la sociedad, ante este método de gestación, y obviamente el hecho de que los padres o los progenitores sean dos hombres. Todavía la investigación y la información respecto a estos temas es muy limitada sobre las familias adoptivas de padres gays. Muestra que los niños puede irles muy bien en este entorno familiar, y pues también es importante recalcar la diferencia entre un niño que fue adoptado por una pareja de gays a un niño que ha tenido una familia por gestación subrogada. ¿Por qué? Porque obviamente que a un niño que fue adoptado, él puede tener contacto con sus padres biológicos después de cierta edad, o si sus padres así lo deciden, lo requieren. Pero un niño por gestación subrogada ya es un tema un poco más delicado, porque está teniendo unos padres, más sin embargo para su gestación tuvo que haber todo un proceso y todo un método. Hay padres que deciden que sus hijos convivan con sus madres. Algunos dicen que prefieren que convivan con la persona que donó el óvulo o con la persona que prestó su vientre, otros con ambas, etcétera. Pero esto ya es decisión de los padres. Hay otros que prefieren que no convivan, pero claro que hacen mención a sus hijos respecto a la manera y el procedimiento de cómo fueron que llegaron a este mundo. Muchos padres mencionan que el hecho de que ya puedan tener hijos es como un sueño para ellos, porque llevaban anteriormente una tristeza de saber que no podrían llegar a tener hijos propiamente ellos. Pero ahora que existe la gestación subrogada, pues mencionan que es como un sueño. Es muy importante que los padres gays no pueden ocultar los orígenes, ni los genes, ni de dónde vienen sus hijos. Por eso es muy importante explicar a los niños cuando se crea conveniente en el proceso por el cual ellos están en esa familia y cómo fue que llegaron. Son muy importantes las conversaciones con los niños pequeños respecto a su estructura familiar, y más si se trata de una estructura familiar no tradicional como lo que es la familia de gestación subrogada, que es una de las familias más nuevas y un poco más delicadas de tratar, pero es muy importante hacer mención de nuestra estructura familiar. En conclusión de este tema sobre las familias gays, los resultados a los que hemos llegado con estos pocos estudios empíricos afectados por el momento muestran que los padres gays proporcionan un entorno familiar de apoyo para sus hijos y que los niños salen muy bien adelante. No se encuentran diferencias en la crianza ni en el ajuste infantil entre los padres adoptivos gays y las madres adoptivas lesbianas o los progenitores adoptivos heterosexuales. Es importante resaltar que por el momento no se sabe mucho acerca del desarrollo y el bienestar de los niños creados en familias adoptivas de padres gays cuando lleguen a la adolescencia y a la edad adulta. Los resultados disponibles proceden solo de estudios afectados como familias afectivas de padres gays. Es más probable que los padres gays adopten niños, mientras que las madres lesbianas tienen más posibilidad de adoptar niñas. Se desconoce si esto se debe a la tendencia de las agencias de adaptar el sexo de los niños al de los progenitores de familias homoparentales o a la preferencia de estos progenitores por niños de su mismo sexo. Sin duda, algunos niños que crecen en familias nuevas experimentarán dificultades, al igual que algunos niños de familias tradicionales. Hablar sobre este tema no es centrarse en niños individuales, sino por el contrario, examinar todas las consecuencias que las nuevas estructuras familiares tienen sobre la crianza y el desarrollo infantil, más en general
y establecer qué se sabe acerca de los procesos implicados. Está claro que algunos tipos de familia no tradicional están más asociados a consecuencias negativas para los niños que las familias tradicionales.